Hola, ¿qué tal? Me gustaría darte la bienvenida. Soy el profesor Cristian Tello del área de Ciencia y Tecnología y en este video vamos a abordar la sesión La biología, el secreto de la vida. Te queremos recordar que a través de la plataforma Blackboard tu horario de intervención es de 9:30 a 10 de la mañana, con la finalidad que a través de tus preguntas, tus dudas o tus aportes podamos transparentar el contenido de la clase. Recuerda que todos los materiales de la sesión están en la plataforma del CIA Web Institucional. También recordarte que la asesoría a los estudiantes es de 12:15 a 13:45 de la tarde en el área de Ciencia y Tecnología. En esta ocasión, para los estudiantes de segundo grado de secundaria, es de 12:40 a 3:05 de la tarde. Bueno, a la sesión motivo por el cual nos convoca. En la clase de hoy vas acerca de la introducción a la biología en los secretos de la vida. Recordarles que el propósito de nuestra sesión virtual es poder identificar el campo de acción de la biología. Bueno, la biología es una ciencia. Tiene dos raíces griegas de origen bio, que romantizado significa vida, y logos, que romantizado significa tratado de estudio. La unión de ambas raíces griegas nos dan como el estudio de la vida, y en términos contextuales ya la biología sería la ciencia que estudia los organismos vivos y sus procesos vitales. Sin embargo, aquí viene una cuestión que divide a científicos, a filósofos, tanto modernos y contemporáneos, al momento de definir qué es la vida. Y planteó la pregunta a la sala: ¿qué es la vida para ustedes? Son temas muy interesantes, en el caso de todo lo que tenga que ver relacionado con la vida, porque en el fondo son fascinantes. Uno se puede preguntar, pero si somos en el fondo moléculas y átomos que son seres que no tienen vida, ¿cómo pudieron en algún momento originarse y dar origen a la vida en sí? ¿Cómo es posible que, siendo seres vivos, podamos usar la energía para crecer, para reproducirnos, relacionarnos, pero si la energía prácticamente proviene de estos elementos que no tienen vida? ¿Por qué tenemos vida? ¿Cómo convertimos la energía en vida? Son temas muy controversiales que hasta el momento no se tiene una idea clara o una respuesta que satisfaga a todos los comprometidos con la ciencia. Sin embargo, en el contexto actual, en el campo biológico, se considera un ser vivo cuando cumple con todos los requisitos para que se considere que tenga vida. En este caso estamos hablando de las características que ustedes ya lo vieron con anterioridad, que viene a ser pertenecer a un nivel de un ser vivo. Por ejemplo, el conjunto de células forma tejidos, el conjunto de tejido órganos, el conjunto de órganos sistemas, el conjunto de sistemas un individuo o un nivel sistema, y que a la vez va a formar una comunidad, una población, parte de un ecosistema, parte de un bioma. Esas son las características para que se pueda considerar que tenga vida. Otra característica es que se pueda adaptar a su entorno. Otro, la homeostasis, como es su control interno. El otro es su metabolismo, su forma de nutrición. El otro viene a ser su forma de relación, su forma de reproducción. Entonces, esas características antes mencionadas actualmente se consideran como parte de un ser vivo. Hace poco nomás, hace unos años atrás, se consideraba la movilidad. Se decía que todo ser vivo que no se mueva no tiene vida. Entonces, eso no es cierto. En el mundo del sistema biológico, en la parte de la zoología, tenemos el caso de los corales, que si bien es cierto no tienen movimiento, no se les ve que tienen movimiento, pero internamente sí se mueven, y obviamente con sus tentáculos pueden atrapar los peces con movimientos propios. Entonces ese concepto actualmente como que ya no se cumple. Lo que ayer se sabía no es lo mismo que ahora se sabe. Lo que fue ayer no es el hoy, ni va a ser lo de mañana. Por eso es que la biología utiliza el método científico para poder dar respuestas a estas cuestiones, a estos interrogantes de su realidad y de su entorno.
Para estudiar biología lo que se necesita es uno tener curiosidad, una mente abierta y una voluntad de criticar el mundo natural. Y también para comenzar a estudiar biología también tienes que tener la predisponibilidad de poder aprender fragmentos de química, física, estadística, matemática en el camino, porque estas ciencias van a ayudarte a entender el porqué de la vida, el porqué, los alcances que pueda darte una función biológica sobre un determinado aspecto. Bien, entonces la biología es una ciencia pura, grande, extensa, y necesita ramas auxiliares que ayuden a explicar un objeto de estudio. En el caso de la biología, el objeto de estudio es los seres que tienen vida, la vida prácticamente, y el campo de acción también viene a ser lo mismo, en pocas palabras. Dentro de sus ramas de la biología, en gran escala tenemos la ecología, que es la rama que se encarga de las relaciones entre los organismos, entre sí y su entorno físico. Y no solamente es la relación entre el ser humano y su entorno, sino es la relación de todo ser vivo con su entorno, con sus pares, o sea, con su misma especie, y con su comunidad, su población. Y dentro de la ecología también encontramos en los términos de sostenibilidad, que es el buen uso de los recursos de hoy para el mañana, y qué le dejo yo a mi descendencia, con qué recursos los dejo para que puedan solventarse sin necesidad de depredar o abusar de los recursos naturales. Y uno de los principios ecológicos interesantes de la época anterior, por no decir el siglo pasado, se consideraba que el agua era un recurso renovable, y antes se decía que todo recurso renovable, por más que pase el tiempo, las actividades, no va a desaparecer y siempre se va a mantener. Y como ustedes bien saben, eso ya no es cierto. Entonces es un ejemplo de cómo las ciencias biológicas con el paso del tiempo están demostrando a través de los estudios, a través de las pruebas, de la experimentación, del método científico, cómo avanzan poco a poco y satisfacen los conocimientos de esta realidad. Tal vez de acá a 3 o 5 años se sepan conceptos en ecología que actualmente o están de boga, no se aceptan, o simplemente son fuera de lo común, o no tenemos el conocimiento previo. Uno de esos casos, por ejemplo, es el caso de la criptoecología, que viene a ser el estudio de las ecologías anteriores, de cómo afecta esta ecología. Otro de los campos de la ecología que son muy controversiales tienen que ver mucho con la astrobiología, que viene a ser el impacto de otros seres que no son prácticamente del ecosistema del planeta Tierra, como estos seres a través de un meteorito pueden haber llegado y pueden haber impactado en la evolución de los seres vivos del planeta Tierra. Otro de los temas en el caso de ecología que están bien el pan de cada día de querer estudiarlo más, por ejemplo, es la ecología de otros planetas, con el descubrimiento de que existen moléculas de agua en Urano, Urano, Neptuno, Júpiter, en las lunas de Júpiter, el propio Saturno, en las lunas de Saturno, el planeta gemelo del planeta Tierra, que se encuentra cerca del sistema solar, pero en años luz, en distancia. Por ejemplo, te dan cuestiones de cómo puede ser su ecología y si se puede originar la vida. Entonces, la ecología es una rama extensa, muy amplia, para poderle dar un campo de acción en estos momentos. Por eso es que es una de las ramas principales de la biología. Otra de las ramas, no una rama, sino una subdisciplina de la genética, es la embriología, que estudia los óvulos fecundados. Y esta a la vez también es parte de una disciplina también de la fisiología. Entonces, a través de esta subdisciplina, lo que se intenta explicar es el paso de la evolución en el ser humano. Cuando el ser humano es feto o todavía está en desarrollo del embrión, entonces los científicos se han dado cuenta de que cuando estás en el etapa de feto, tienes tu coxis es alargado y parece como si tuvieras una cola. Entonces es un recuerdo genético de que alguna vez hemos tenido cola.
Em, los, los músculos de las orejas, por ejemplo, son recuerdo genético. En el caso de embriología de que pertenecimos, fue la forma de un mamífero roedor en la época del caso de los dinosaurios, ¿no? El muy conocido Morganocudon, nuestro antecesor. Entonces, a través de la embriología también se puede dar cuenta de la evolución del ser humano en cuestión de los 9 meses, ¿no? Saber en qué estado está, cómo está, se está desarrollando bien, qué alimentación necesita, qué cuidado necesita. En el caso de ácidos fólicos, que es uno de los principales macronutrientes que necesita. Bien. La siguiente rama principal de la biología es la botánica, que estudia prácticamente las plantas vasculares, tanto su forma, su función, su relación. Y es importante, sí es muy importante porque nos da acciones en el campo de cuánta cobertura vegetal tiene el planeta, cuánto es el nivel de carbono que tiene la cobertura vegetal, cuánto oxígeno nos queda, nos falta, qué tenemos que satisfacer, qué no. Y en el campo nacional, por ejemplo, tenemos plantas endémicas, plantas medicinales, plantas ornamentales, con amplio accionar en el campo científico, al ser altamente diversos en la biología, en la diversidad. Actualmente sabemos que nuestra cobertura vegetal de nuestro país a través de la botánica nos da un alcance de que somos el 10% total de la cobertura mundial, vegetal mundial, o sea, el 10% de árboles de todo el planeta se concentra en Perú, y de esos 10%, el 30% de las plantas de los árboles que en nuestro país son endémicos, significa que no los encontramos en otros países. Acá cerca nada más en Matucana, San Mateo, San Bartolomé, tenemos los bosques de Zárate, en los cuales hay 3 especies endémicas de árboles que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. Los científicos que han ido a investigar esas plantas, o bueno, esos árboles, describen que son árboles de la época de los dinosaurios, y cuando uno ve su forma y ve sus hojas, uno prácticamente se queda maravillado. Entonces, es uno de los alcances de la botánica que nos da con respecto a sus estudios. El árbol de la quina, que se encuentra en nuestro Escudo Nacional y que ha sido en los principios del impacto de esta pandemia, de que nos ha dado una alerta sanitaria del COVID-19, también, ¿no? El árbol de la quina con respecto a su principio activo, que es la quinina, que prácticamente frenó los avances de la malaria, prácticamente al parásito de la malaria que se encarga de generar los glóbulos rojos. Y con respecto a la parte floral, tenemos que el Perú tiene aproximadamente más de 2.000 a 3.000 variedades de orquídeas, lo que nos convierte en el primer país en diversidad de orquídeas, y dentro de esas orquídeas 12 son de potencial económico mundial. Entonces, la botánica no solamente tiene los aspectos de las plantas vasculares en la parte económica, en la parte ecológica, en la parte medicinal, en la parte científica, en la parte evolutiva, en la parte ecológica. Siendo nosotros uno de los países más biodiversos en el mundo, es nuestra responsabilidad cuidar de ellas. Y recordemos que los árboles son los que nos producen el oxígeno, pero para que puedan producir oxígeno necesitan de agua. Por lo tanto, la botánica nos ha roto el mito de que teniendo una planta en casa ya tienes oxígeno. Claro que tienes oxígeno, pero siempre y cuando le des agua. El agua tiene H2O y por lo tanto la planta, a través de sus raíces, coge la molécula del agua de H2O, la rompe, se queda con el hidrógeno y utiliza el oxígeno como un sistema excretor. Por lo tanto, ¿quieres oxígeno? Riega tus plantas. La siguiente rama que nos convoca es la bacteriología. La bacteriología estudia las bacterias, cuáles son sus implicancias, qué enfermedades producen, cómo curarlas, cómo tratarlas, cuáles son sus vectores de propagación, cómo es su forma de reproducción, cómo se puede controlar cuando se salen
de las manos prácticamente. Recordemos que la bacteriología también es muy manipulable. Su campo de acción son las bacterias. Recordemos también que las bacterias también tienen un amplio problema sanitario. Por ejemplo, en el caso de Perú tenemos el problema a nivel de bacteriología en los bacilos de Koch, que son muy conocidos, la tuberculosis. Tenemos amplios casos de tuberculosis drogoresistentes que nos dan a entender que las bacterias están siempre ahí, y no solamente en el campo medicinal, también en el campo letal, porque a través de sus mutaciones se hacen ampliamente resistentes a los medicamentos. Hace poco nomás la Organización Mundial de Salud elaboró una lista de las bacterias más letales a nivel mundial por su resistencia a los medicamentos, ¿no? Estamos en el caso del Staphylococcus o el Clostridium, ¿no? Que es lo que es el causante de la gonorrea. También el Helicobacter pylori, ¿no? Que su proliferación causa la gastritis. En fin, las bacterias también son ampliamente estudiadas en el campo nutricional. Recordemos que tanto el yogur como la chicha de jora o algunas bebidas que son fermentadas, necesariamente se necesita de las bacterias para su acción. En el caso, por ejemplo, cuando tú abres un champán o tu papá abre un champán al momento de que sale la espuma, o la cerveza cuando sale la espuma, o los vinos, por ejemplo, bacán, hasta salir la espuma, es parte de la tertulia, parte del momento, pero en realidad son las bacterias que están muriendo en cantidad y te están dando a entender de que la fermentación ha llegado a un pico alto con el contacto del oxígeno. Te entregan sus propiedades nutricionales, pero en el camino ellas mueren. También te recordamos que existen bacterias formando un ecosistema propio a nivel bucal. Existen bacterias que evitan que otras bacterias colonicen tu boca y promueven los efectos de las caries. También encuentras bacterias en tu tracto intestinal que van a ayudar a la digestión química de los alimentos. Entonces, el campo de acción de la bacteriología también es amplio y es demasiado extenso. La siguiente rama que nos convoca es la biofísica, que es la ciencia que es la unión de dos ciencias, que es la biofísica, que es la física y la biología, para entender cómo es que las leyes físicas pueden afectar o afectan a los fenómenos biológicos. Tal es el caso, por ejemplo, de la síntesis de proteína. Hay acciones físicas. Recuerden que la física estudia los fenómenos naturales relacionados con el tiempo, el espacio, materia y energía y sus interacciones a nivel externo. La física no ve la parte interna, sino ve la parte externa, sus interacciones. Y como ciencias disciplinares a raíz de ella, por ejemplo, tenemos la biomecánica, que se encarga del estudio de los movimientos de los seres vivos, pero con aplicaciones físicas. La bioacústica, por ejemplo, en el caso de los delfines, en el caso de los murciélagos, cómo es que presentan similitudes genéticas con respecto al sonar. La siguiente rama es la micología. La micología es una rama de la biología que se encarga del estudio de los hongos. No solamente los hongos macroscópicos, sino también los hongos microscópicos. Y muchos de estos hongos microscópicos son causantes de muchas patologías o muchas enfermedades, como el pie de atleta. También están las dermatitis, las micetomas, la cigomicosis, en fin. Entonces, también la micología estudia también los impactos nutricionales de los hongos. En este caso tenemos, en el caso de nosotros de Perú, el caso del hongo Luteus mycelius. ¿Qué sucede con este hongo? Que este hongo es de un color achocolatado, de un aroma muy interesante, que crece en Cahuasi, que es una de las comunidades de Lambayeque,
y producen harina de él, deshidratan este hongo y producen harina y hacen panes, hacen panetones que generalmente son exportados a Chile, ¿no? A Chile, México, y muy poco el consumo de aquí en Perú, porque no estamos educados para consumir los hongos. Con las justas creo que consumimos los hongos y laurel que hacen en los tallarines, o los champiñones que vienen en las pizzas, pero también hay otra variedad de hongos más nutricionales con un espectro amplio nutricional más potente, como este hongo, ¿no? Que sería bueno e interesante traerlo, conocerlo, aprender a consumirlo, porque crece en el territorio peruano y es más conocido internacionalmente que nosotros que habitamos aquí. Bien. La siguiente rama que nos convoca es la etología, que es el estudio de los comportamientos de los animales, no solamente los animales, también el estudio del hombre con los animales. Como ustedes habrán podido ver en algunos reportajes televisivos de la BBC o otro canal o otra plataforma, existen investigadores especializados para cada rama o para cada clado animal, ¿no? Por ejemplo, un herpetólogo estudia el accionar de las serpientes y los anfibios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los gatos y los perros, tenemos al veterinario, que también es una disciplina que viene con la fisiología animal. Entonces, la etología se encarga del estudio. Por ejemplo, ¿por qué el gato ronronea? Algunos estudios dicen que ronronea por dolor, otros por cariño, pero exactamente no se sabe cómo funciona el mecanismo. ¿Qué tan cierto es que el perro es el mejor amigo del hombre? ¿Cuál ha sido su filogenia? ¿Cuál ha sido su evolución de lobo a perro? ¿Cómo nacen las razas? ¿Por qué un perro puede ser agresivo formar colonias? Porque lamentablemente cuando los perros son abandonados en lugares donde hay espacios cerca de reservas naturales, forman una comunidad de perros salvajes que afectan al ecosistema. Tenemos en África el caso del perro rojo, ¿no es así?, que devasta ecosistemas cuando están en grandes manadas. Y no solamente de los perros y gatos domésticos, estamos hablando también de todos los animales implicados para la trata o para un fin doméstico, que no debería ser así, porque el principio biológico es que un animal encerrado es un animal muerto. Pero la etología trata de entender, quiere ponerse y ser empático, ¿no? Y dar una respuesta al comportamiento. ¿Qué tan cierto es que los gatos y los perros ven en negro, en blanco? ¿Qué tan cierto es que el toro reacciona al color rojo? ¿Qué tan cierto es que las aves, cuando hay un terremoto o va a haber un fenómeno natural de implicancia, las aves huyen del lugar? Entonces, todas estas curiosidades con respecto a los animales, la etología trata de dar respuesta. En la siguiente rama, que es la filogenia estudia las variaciones de las especies a lo largo del tiempo. En pocas palabras, estudia la evolución de las especies. Como se les comentaba a los estudiantes de primera de secundaria, existe un término en evolución que es muy peculiar, que es el lobo vestido de oveja. Resulta que la oveja, si yo la involuciono a las épocas antes de los dinosaurios, me voy a dar cuenta que esta oveja se transforma en una oveja grande, gigante, del tamaño de un caballo, va a perder la lana, va a tener forma de un mamífero, con una mandíbula ancha como la de un lobo, pero no es lobo, unos dientes poderosos capaces de destruir tortugas. Este ser sí existió. ¿Qué sucede? Que no se adaptó a los siguientes cambios en el ecosistema por las eras geológicas que ustedes ya conocen, y al llegar al cuaternario, a esta etapa, entonces perdió el tamaño, perdió los dientes, formó una cobertura dérmica fuerte, formó lana. Entonces es curioso ver su antepasado en forma de lobo carnívoro a la forma que es actual, un mamífero arqueodáctilo que consume hierba prácticamente. Entonces es lo curioso de la evolución. Entonces todo esto te trata de la filogenia a través de la evolución. La teoría de Darwin, Lamarck, te dan explicaciones de los restos de los fósiles, por ejemplo, ¿no?
en el Perú, por ejemplo, hablando de fósiles de filogenia, que da estudios, por ejemplo, el pingüino gigante de Perú, el argentiminus, que era un ave, era un cóndor 10 o 7 veces más grande. Estamos hablando del megatiburón, estamos hablando prácticamente del megalodón, cuyos restos se han encontrado en Amazonas, por ejemplo. Estamos hablando de Sarcosuchus, también se han encontrado en Amazonas, un cocodrilo gigantesco. Se han encontrado terápodos carnívoros, o sea, familiares del tiranosaurio rex. Entonces, todo eso a base de restos. Tenemos acá cerca nomás en Urchini, tenemos por ejemplo restos de Esminodon, o el famoso tigre de dientes de sable, el mastodonte también. Y no solamente de animales, sino también prácticamente del ser humano. Por ejemplo, la filogenia te trata de explicar cuestiones modernas. Por ejemplo, qué tanto de Neandertal tenemos, qué tanto de Homo sapiens en sí tenemos, qué tan cierto es que el primer Homo sapiens, el hombre moderno, era de color oscuro. No sé si, qué tan cierto es que los Neandertal tenían más contacto con la naturaleza, qué tan cierto es de que existió un Homo sapiens, un género Homo gigante, el cual era caníbal, por decirlo así, el famoso Yeti. Entonces trata la filogenia de de explicarte usando el método científico las cuestiones de evolución. De la siguiente rama tenemos la fisiología, que es el estudio de las funciones de los seres vivos. Y dentro de las funciones de los seres vivos tenemos las funciones de relación y tenemos las funciones de reproducción. La función y la fisiología se abarca todos los tipos de funciones, no solamente del ser vivo, también tenemos fisiología animal, fisiología vegetal. En el caso del ser vivo es interesante la fisiología, porque uno nunca deja de maravillarse con el mundo del cuerpo humano. Tenemos, por ejemplo, que la fisiología todavía no tiene respuesta a lo que pasa con nuestros sueños. Cuándo se dice que es una pesadilla, cuándo es un sueño, qué pasa con la memoria REM, qué pasa con la memoria REM, tantas cuestiones. En el caso de la fisiología animal, qué pasa con la propiedad de autotomía, por ejemplo, de las lagartijas, ¿no? Cómo pueden regenerar su cola prácticamente, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de las arañas, cómo pueden producir tremendas cantidades de telas, ¿no? En el caso de las mariposas, por ejemplo, en el cual Estados Unidos ha puesto su ojo en el morfo gigante de Perú. En el caso de la empresa Technicolor, por ejemplo, ¿no? Que se lleva a estudiar la mariposa morfo, porque es la única mariposa que, por más que le caiga polvo o agua, sus celdas protectoras la dejan limpia. O sea, hay un proceso, y ese estudio de fisiología animal, entonces le va a ayudar a aplicar en un futuro estas empresas Technicolor o relacionadas con el color a pinturas que no salgan con el agua, o que simplemente se queden ahí limpias prácticamente. Imagínense, ¿no? Yo compraría una pintura en el cual por más que le peguen publicidad de algún evento o de algún concierto urbano o no urbano, por más que lo peguen se caiga. O sea, fascinante, ¿no? Pero todo a raíz, por ejemplo, de la fisiología animal, que ha sido la mariposa morfo gigante de Perú. O en el caso, por ejemplo, de fisiología animal, estamos hablando de los peces marinos, que los modelos que tienen los peces para romper la fuerza de las olas, por ejemplo, lo utilizan para crear carros con diseños para poder romper la fuerza del viento. Entonces tenemos una amplia variedad. O en el caso de la fisiología vegetal, ¿qué pasa, por ejemplo, con el mango papaya, ¿no? ¿Qué pasa con estos árboles semileñosos que pueden ser compatibles y formar frutos que no necesariamente son transgénicos, sino que son muy orgánicos, pero que han tenido un proceso fisiológico manipulado, por no decirlo de otra manera? Bien, en fin, sigamos con la siguiente rama. Tenemos la genética, que está muy relacionada con la otra. Actualmente se le conoce como biología molecular. Está dentro de la biología molecular, estudian los caracteres biológicos de cómo se dan en el transcurso del tiempo. Justo había un estudio el año pasado que sacó el comercio con respecto
a cuánto tenemos nosotros de los genes antecesores a nosotros, ¿no? Entonces el estudio arrojó que teníamos un 60%, ¿no? Y de que sí, que la genética rompe ese esquema de que yo soy limeño al 100%, ¿no? Por la genética se sabe de que todas las sangres y que no hay prácticamente una sangre pura, por decirlo así, ¿no? La genética trata de darte respuestas, por ejemplo, el origen del tipo de sangre, ¿no? A, B positivo, B negativo, A, B, el factor RH positivo, RH negativo, el color de tus ojos, porque dicen que los nietos se parecen más a los abuelos, porque algunas personas, sus orejas, sus lóbulos están pegados, otros están separados, otros pueden doblar la lengua, otros no pueden doblar la lengua, otros tienen el complejo de pico de viuda o lo que llaman bellete en la forma del cabello, otros tienen manos, una más grande, una más pequeña, el color de la piel, porque en el caso de los gatos, por ejemplo, un ojo es verde, otro es ojo amarillo, otro es azul. Porque se dice que los gatos que tienen 3 colores siempre van a ser hembras. O en el caso, por ejemplo, de los colores de las plantas. Buenos días y buenas tardes, que es una planta muy interesante que la genética ha hecho provecho de ella. Gregorio Mendel, el estudio de los frijoles, el estudio de las herencias genéticas, en fin, es una rama gigante y con un aspecto interesante. Incluso la genética ha sido practicada desde la época preincaica, en el caso de Perú, por ejemplo, como la genética entró en juego para que el poblador de ese entonces pueda domesticar el maíz, transformar a un maíz morado, por ejemplo, transformar un pato salvaje al pato criollo que hoy conocemos, transformar el cuy salvaje al cuy que conocemos ahora, los auquenios salvajes a la vicuña, por ejemplo, a lo que es ahora las llamas, las alpacas, los auquenios, en fin, todo un proceso tremendo, incluso hasta la cochinilla, porque la cochinilla, que es una especie de insecto que tú lo aprietas y queda el color carmesí, el color rojo, pitarabias como dice, incluso hasta ese insecto fue domesticado por los incas. Es una genética interesante que no se ha vuelto a repetir en ninguna, y que no hubo tanta práctica de genética a nivel mundial en la parte preincaica o en la parte de la prehistoria, ¿no? El Perú es reconocido por su manipulación genética natural al servicio, ¿cómo se llama?, del consumo alimenticio, ¿no? Entonces es uno de los grandes aportes de nuestro Perú antiguo a la comunidad científica actual. Pero nosotros actualmente, ¿cuáles son los aportes que estamos generando? Entonces la genética da explicaciones de cómo estos caracteres pasan generación tras generación. La siguiente rama que nos tiene mención es la microbiología, que estudia los organismos microscópicos, tanto que pueden ser flagelados o no flagelados. Estudia no solamente esos microorganismos, también su impacto al ecosistema, ¿no? Qué enfermedades produce, cuál es su tratamiento, cuál es su vector. La microbiología es una rama muy grande y tiene disciplinas auxiliares que van a tratar como de dar explicación a ciertos problemas de alerta sanitaria, porque lamentablemente la microbiología está más a la manipulación que a la comprensión. La siguiente rama es la morfología, que es el estudio de la estructura de los seres vivos. Es una rama auxiliar de la anatomía. Se encarga de darnos explicaciones por qué tenemos músculos de esta forma, por qué no de esta forma. La morfología no solamente trata del sistema del ser humano, también de los animales y las plantas, ¿no? Porque por ejemplo, las ortigas tienen unos pelos urticantes. ¿Por qué tienen esa forma? ¿Serán las únicas? ¿No serán las únicas? En el caso de los animales, ¿por qué los murciélagos vuelan? ¿No? ¿Por qué los delfines tienen sonar? ¿No? ¿Existen los zorros voladores? ¿Qué pasa con los dragones voladores? ¿No? ¿Qué pasa con las tarántulas? ¿Por qué pueden llegar a comer pichones? En fin, ¿por qué forma tienen? ¿Por qué existen los famosos
las famosas diferencias entre alacrán y escorpión, porque son del mismo clado, son de la misma familia, pero tienen características muy distintas y la morfología da respuesta de ellas. La siguiente rama es una de las ramas más de la biología moderna, que es la biotecnología, que se encarga de la manipulación de la genética, ¿no? De microorganismos para producir antibióticos, hormonas, ¿no? Por ejemplo, el caso que nos tiene a mención, por ejemplo, el COVID-19, ¿no? La biotecnología está a la vanguardia para obtener una vacuna que pueda responder a los efectos de este coronavirus y del coronavirus nuevo también. En el caso de las hormonas, por ejemplo, no necesariamente es necesario tener instrumentos de última generación para poder usar la biotecnología. Tenemos el caso de las hormonas de crecimiento en las plantas. En el caso de las auxinas, por ejemplo, no es necesario tener un buen laboratorio para poder conseguir auxinas, sino que yo puedo utilizar las lentejas como hormonas de crecimiento. Entonces, son aplicaciones de la tecnología y es amplia y son muy variadas. En el caso de los antibióticos, la biotecnología trata de explicaciones de qué es un antibiótico, cuándo se toma un antibiótico, cuáles son los efectos del antibiótico en el ser humano. ¿Será lo mismo aplicarle a un perro, a un gato, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de una pastilla? ¿Será lo mismo una pastilla? ¿Será lo mismo una píldora, una grajea, un jarabe? ¿Tendrán los mismos efectos? ¿Por qué debo consumir una receta que me indique el doctor? Donde debo consumirlo o comprar una pastilla de marca o la genérica. Entonces la biotecnología te da respuesta a todas esas cuestiones. La siguiente rama tenemos la paleontología, que estudia los restos de vida en el pasado a través de los fósiles. Creo que ya en otra rama auxiliar se ha desplayado sobre el tema, pero dentro de la paleontología hay que recalcar que el Perú antiguo no era el Perú de ahora. Entonces el Perú antiguo tenía más cobertura de mar, por lo tanto los restos fósiles que el Perú tiene actualmente son relacionados a especies marinas. En este caso, por ejemplo, como el megalodón, como el pingüino gigante, como el albatros gigante, como el zarzochuchos, que era una especie de cocodrilo gigante, en fin. Y en la parte de Arequipa encontramos restos de fósiles de la época cretácica. Entonces estamos hablando de familiares del tiranosaurio rex. Acá cerca nomás, como mencionaba antes, en Matucana encontramos restos de tigres dientes de sable, mastodontes, en fin. Y no solamente de eso se trata la paleontología de animales, también encontramos los restos humanos que nos dan respuestas a las distintas evoluciones. Por cada descubrimiento de un tipo de homínido, desbarata una versión anterior y se crea una nueva. Tal vez el caso como el Homo florensis, el Homo faber, que han sido descubiertos, el Homo gigantus también, que ha sido descubierto, que dio respuesta en parte el por qué el ser humano tiene cierto temor a quedarse solo o tiene cierto temor a los gigantes. El Homo sapiens convivió con este Homo gigantus y el miedo que se produjo se dio tras generación de ser devorado por alguien más grande que tú, prácticamente. La siguiente rama que nos convoca es la taxonomía, que estudia la clasificación de los seres vivos. Da respuesta al porqué de algo necesita un orden y que sea sistemático. Y de eso se encarga la taxonomía, de reunir a las especies en un clado o en tipologías, en órdenes, familias, para poder describir bien y precisar bien una especie. Por ejemplo, es el caso de los perros, ¿no? Todo el mundo conoce los perros, conoce su clasificación, su orden, pero cuando tú le preguntas a un experto, te dice, no, este perro es de esta raza, esta raza, esta raza, esta raza, esta raza. Igual pasa con los animales extintos. Tú dices Tiranosaurio Rex, pero en realidad Tiranosaurio Rex es un nombre muy común que se le dio a todos los terápodos, de ese entonces. Sin embargo, sus verdaderos nombres empiezan con la taxonomía a reflejarse, ¿no? Tenemos el Albertosaurus, tenemos el Pterosaurus, Ceratosaurus, en fin, todos ellos
pertenecen a la familia del Tiranosaurio Rex, pero la taxonomía ya les da prácticamente su nombre y su apellido. Por ejemplo, en el caso del perro, Canis domesticus, entonces ya tiene un orden, una secuencia a dónde dirigir. La siguiente rama que nos convoca es la zoología, que es el estudio científico del comportamiento de los animales con respecto a su entorno. Hay que tener en cuenta que la parte de zoología es una rama también con amplio aspecto, y con estudios que todavía no están concluidos. En el caso de Perú, por ejemplo, somos el primer país con amplias especies de mariposas, 2.000 a 3.000 mariposas a nivel mundial. Somos el segundo país en tener aves a nivel mundial. Somos el tercer lugar en anfibios, el cuarto en mamíferos. Somos el tercer lugar también en lo que viene a ser en población de especies. Somos el 30% de especies endémicas que tenemos en nuestro país, que no existen en otra parte más que en Perú. Por ejemplo, el gallito de las rocas, por ejemplo, el colibrí maravilloso, en fin, y aplicaciones de la zoología impactantes, interesantes a nivel también a nivel biomolecular, porque tanto los nuevos medicamentos que se están solicitando para estas pandemias y otras pandemias del pasado también han necesitado de la zoología, porque se necesita de ciertas especies para poder hacer pruebas antes de. Entonces la zoología te entrega un campo de acción muy grande que todavía no está muy bien estudiado, y que lamentablemente nuestro país no cuenta con expertos en zoología al 100%, porque se siguen descubriendo más especies día tras día, pero también se van extinguiendo especies día tras día. Es una reflexión. Bien, la siguiente rama que nos convoca es la virología, que es el estudio de los virus en sí. Y bueno, muchas gracias. En el caso de los virus, en el caso de los virus, hay que tener en cuenta que las clasificaciones de los virus en algunos libros los consideran como seres no vivos, porque su estructura o bien contiene ADN o bien contiene ARN. Los virus que contienen ADN son los más fáciles de tratar, pero quedan para toda la vida en el huésped. Y en el caso de los virus que tienen ARN son los más difíciles de tratar, los que más dan batalla, pero a la vez son los que más rápido se puede encontrar un antibiótico o una vacuna para poder tratarlo. En el caso del coronavirus, por ejemplo, es un virus muy grande, es muy pesado, contiene ARN, por lo que significa que es más difícil de conseguir o de preparar una vacuna que sea efectiva al 100%, y teniendo en cuenta que son dos tipos de coronavirus. La virología no trabaja sola, trabaja con otras disciplinas para poder dar respuesta a una pandemia. La virología solamente se encarga de estudiar al virus, pero su impacto, su tratamiento, su distribución, su localización, sus efectos, se encargan otras ramas auxiliares de la biología. Bien, ahora sí, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esta ha sido la sesión virtual de biología, los secretos de la vida. También recordarte que los materiales se encuentran en la plataforma de CIA Web, y que en estos casos de alerta sanitaria no hay mejor lugar que tu casa para que estés protegido y cuidarte con las recomendaciones que se están ofreciendo a través de diversos portales y medios. Es una manera de protegerte y quererte, y que tú mismo te protejas es una manera de querer a los demás. Recuerda que los virus son pequeños, pero son gigantes para una infección. Bien, hasta aquí ha sido la clase virtual. Te recomendamos, si tienes alguna duda o alguna pregunta, puedes hacerlo a través de la plataforma Blackboard. El enlace se encuentra ya disponible en la plataforma de CIA Web. Recuerda que el horario para
la conferencia del segundo grado 9:30 de la mañana hasta 10 de la mañana. De ahí los alumnos de tercer grado de 10 de la mañana a 10:25 y los alumnos de cuarto y quinto de 10:25 a 10:40. También recuerda las normas de etiqueta para la videoconferencia. Bien, muchas gracias y nos vemos en la plataforma.